Iniciamos con Galton y la ideología eugenésica. En el proceso evolutivo, bueno, ya nos hemos dado cuenta que es pues un proceso bastante lento de muchos años, miles de años. Habíamos comentado incluso que una persona no puede darse cuenta del proceso evolutivo. O sea, una persona no puede ver entre él, sus hijos y sus nietos, no puede percibir un cambio evolutivo. Nadie lo puede percibir, nadie absolutamente. Podemos adivinarlo de acuerdo al estudio de los fósiles y de los eh, de los estudios que se han hecho, ¿ok? Y haciendo las comparaciones de animales, de fósiles, de plantas, etcétera, que, que se pues que se han descubierto de hace millones de años. Entonces, haciendo una comparación de las estructuras de los huesos de los seres humanos de hace miles de años con los de hoy, pues ahí sí nos podemos dar cuenta del cambio enorme que se dio. Pero eh, percibir, perdón, percibir tal cual el proceso evolutivo en una persona, no. Hay diferentes tipos de nombres que le hemos dado nosotros a los cambios en nuestra vida y la evolución del pensamiento pudiera percibirse, si es que le podemos llamar evolución, pero evolución lo entendemos básicamente en el proceso físico, estructural del ser humano y de los animales y de las plantas incluso, ¿sí? Pero hay ocasiones en las que les decimos a nuestros conocidos, oye, pues evoluciona en tu manera de pensar. O sea, cambia, date cuenta, hay cosas nuevas que han ocurrido. Ya no puedes quedarte pensando en las cosas anteriores, ya las cosas ya cambiaron, evoluciona. O sea, es una manera de utilizar la palabra evolucionar para hacerle sentir a la gente que debe de cambiar su manera de pensar. Pero el cambio, el proceso evolutivo, físico, estructural de una persona, pues solamente a través de miles de años. Y no hay quien viva tanto como este, para percibirlo. Bien. Entonces, en este sentido, es que pues tenemos que comprender que no vamos a entender nosotros, no vamos a percibir el proceso evolutivo. Eh, Hace muchos años, uh, surgió un personaje, un filósofo, eh, se llamaba Aristóteles. Aristóteles fue alumno de Platón y Platón fue alumno de Sócrates. Sócrates fue el primero de los pensadores, de los filósofos que de alguna manera mm, digamos que prendieron la chispa del conocimiento. Que prendieron, bueno, la chispa del conocimiento, perdón por este, esta dificultad. Y en el hecho de hacer, digamos, prender esta chispa, por decirlo así.
en el hecho de prender esta chispa, eh, estamos hablando de que Sócrates, digamos, fue de los primeros pensadores que se detuvieron un poquito a, digamos, reflexionar sobre la existencia del ser humano y, y su función aquí en el mundo. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué llegué? ¿A dónde voy? ¿Qué es lo que, cuál es el objetivo, vamos, de mi presencia? Eh, entonces, eh, este proceso evolutivo, solamente hubo una persona que fue capaz de captar el sentido que tenía Sócrates, y este fue Aristóteles, perdón, Platón. Platón. Platón capta la idea de Sócrates y, y, y la comprende, la desarrolla, la entiende y, comprende, y comienza, digamos, a darle un sentido a todo esto. Platón se mete obviamente en conflictos con el pueblo por desarrollar esta manera de pensar, porque obviamente a nadie le gusta que, que le quiten sus ideas principales. ¿Sí? Nadie quiere, o sea, todos tenemos una idea y lo podemos plasmar y lo podemos ver claramente en la actualidad, como hay personas que durante mucho tiempo han tenido su idea apegada a un partido político y no quieren cambiar su manera de pensar, ¿sí? No lo quieren hacer porque esa es la estructura mental con la que han vivido durante mucho tiempo y por eso se mantienen. Platón comienza, digamos, a hablar con la gente también y se mete en este conflicto. Sócrates mismo, de hecho, que era maestro de Platón, eh, él murió, o sea, lo condenaron a muerte. ¿Sí? La razón, pues la razón fue porque se le acusaba de pervertir a los jóvenes en el sentido religioso. ¿Sí? Les hablaba a los jóvenes respecto a los dioses, indicándoles que pues no era correcto el concepto que tenían los griegos en ese tiempo de los dioses. Entonces, obviamente, era un hereje, como quien dice, para todos ellos. Buscaban el modo entonces de, de deshacerse de él. Platón no pasó por las mismas situaciones, pero desarrolló mucho el pensamiento, dejó muchísimos escritos. Y Aristóteles, que fue alumno de Platón, fue el que se empezó a meter ya un poquito más en la cuestión científica. ¿Sí? Aristóteles ya se metió más en otros conflictos y, y entonces él hace digamos, una clasificación de los organismos, ¿sí? Él divide el reino animal en dos categorías, los vertebrados, ¿sí? Los que tienen huesos de columna vertebral y los que no tenían huesos de columna vertebral. Ok, él dijo, hay dos tipos de seres. Después dijo, en el reino vegetal, o sea, entre las plantas, hay otro tipo de clasificaciones, pero él dijo, básicamente tenemos tres tipos de seres, ¿no? Los que tienen vértebras, los que no tienen vértebras y las plantas. Bueno, fue un descubrimiento muy grande y lo explicó a detalle, o sea, no nada más fue que se paró en la esquina y dijo. Él lo escribió, lo dejó documentado y mucha gente pudo leerlo. Gracias a esto, años después, Darwin, con la teoría de la evolución y sus seguidores, descubrieron elementos importantes en la estructura de los organismos, como la célula. Estoy hablando de que pasaron ya después, muchos años después de que Aristóteles hizo esta clasificación, pero ya más adentrados en el modernismo, Darwin
comienza a estudiar las características particulares de las cosas más pequeñas que conforman a los seres, tanto animales como vegetales. Y descubrió la estructura de la célula y sus componentes, como es el ADN y el ARN. Tan importantes estos dos componentes en la actualidad para generar las vacunas contra el coronavirus, ¿sí? Descubrió también los cromosomas. Estos descubrimientos han permitido modificar la genética de los mismos organismos hasta llegar a la llamada genética molecular. O sea, gracias a que se descubrió el ADN y el ARN, cómo se podían manipular, actualmente es posible, a partir de estas células, generar un organismo idéntico al otro, ¿sí? O sea, dos organismos idénticos los podemos generar. O sea, una persona idéntica a mí, con las mismas características, mismos rasgos, mismo pelo, todo igual. A eso se ha llegado en la actualidad. Todos estos descubrimientos han obligado que los científicos reclasifiquen los organismos de distintas categorías. Y se puede decir que ha surgido una nueva especie, ya con los organismos genéticamente modificados. Lamentablemente, estamos tocando la naturaleza en su punto más débil, ¿sí? Y podemos crear perros con ciertas características que sean más resistentes, digamos, al calor, que sean más fuertes, más fornidos, más grandes. Si ustedes buscan en internet los caballos miniatura de Vicente Fernández, los que no los conocen, se van a dar cuenta que tiene, no sé, caballitos del tamaño de un gato grande, obviamente, pero un caballo del tamaño de un perro. Hay quienes dicen, está jugando con la naturaleza. Pues el hombre vino a dominar la naturaleza. Inevitable. Yo no puedo decir si es bueno o es malo, porque no me meto en las cuestiones morales, pero los tiene y se pueden hacer. A eso ha llegado la ciencia. Entonces prácticamente tenemos nuevas especies en nuestra actualidad, ¿sí? Podemos darnos cuenta, por ejemplo, cómo los papás que tienen baja estatura tienen hijos de baja estatura. Y los papás que son altos, pues tienen hijos altos. No podemos o no tenemos, digamos, que conocer los factores causantes de estas circunstancias, pero por lo general los hijos se parecen a sus padres, o sea, a ambos. Con este argumento se motivó los primeros estudios sobre la herencia, aunque algunos hijos pues, adoptan un mayor parecido a los abuelos o a una persona en particular de la familia. Cuando esto pasa, se denominan genes recesivos, o sea, genes que quedaron ahí atascados, por decirlo así, y predominaron en la persona. Entonces, fulanito, pues se parece mucho más a su bisabuelo, a su tatarabuelo. Es la misma cara del tatarabuelo, pero por parte del papá o por parte de la mamá. Sí, pero no precisamente tiene que ser exactamente. Hay hijos que sí son idénticos a sus padres, ¿sí? Hay otros que no. Entonces, después de la publicación del origen de las especies, búsquenlo, lo van a encontrar en PDF también en internet. Francis Galton, que era primo de Darwin y le gustaban las ideas que tenía Darwin, comenzó a desarrollar técnicas estadísticas para estimar la herencia humana, es decir, para ver hasta dónde afecta, o de qué manera afecta la estatura, por ejemplo. Dice, es posible entonces mejorar las características. Al hecho de mejorar las características de los seres humanos se le llama eugenesia. Esta palabra puede que venga en sus exámenes, así que
Busquen el concepto. La eugenesia se define como el conjunto de prácticas que intentan mejorar las cualidades innatas de una raza. Así, conjunto de prácticas que intentan mejorar las cualidades innatas de una raza. Esa es la eugenesia. Galton utilizó con frecuencia el término de selección natural para explicar la diferencia entre razas y el progreso de las sociedades humanas. La selección natural, digamos, tiene muchas ventanas a donde podemos asomarnos para comprenderla. La selección natural nos trae, por decirlo así, la oportunidad o la opción de comprender cómo los seres más débiles han ido desapareciendo. Les comentaba en las clases anteriores que originalmente de una célula que apareció hace millones de años, que se partió en dos, estas otras dos células originaron otras dos, ¿sí? Y una de estas pequeñas células evolucionó hacia el proceso del ser humano junto con la mujer, vamos, esta célula se divide y forma hombre y mujer. Tuvo su proceso también. Otra de esas pequeñas células dio origen a los elefantes. Otra de esas pequeñas células dio origen al Neandertal, que era muy semejante al Homo sapiens, que somos nosotros. Entonces, a eso se debía, digamos, o a eso traigo a colación la selección natural, que el Homo sapiens tuvo la inteligencia para sobrevivir y el Neandertal no fue lo suficientemente inteligente y se extinguió. Así como probablemente antes de ellos deben de haber habido otros. Y no hemos encontrado fósiles todavía. O nunca se guardó ningún fósil. Lo cierto es que no hubo alguien más inteligente que lo que ha logrado el ser humano desarrollarse. ¿Por qué? Pues porque si no hubieran encontrado la manera de sobrevivir y estarían presentes entre nosotros, ¿sí? Y probablemente no nos hubieran dejado evolucionar a nosotros tampoco. ¿Quién sabe? Entonces, la propuesta de Galton para mejorar nuestra especie deriva de la práctica de la selección artificial y la dividió en negativa y positiva. El primer caso consiste en limitar la reproducción de los individuos portadores de caracteres indeseables. ¿Sí? ¿Sí? O sea, en el primer caso, dice, consiste en eliminar la reproducción, o sea, que no se reproduzcan los individuos de portadores de caracteres indeseables. ¿Ok? Y el segundo caso, en favor al máximo la reproducción de individuos con características deseables. Cuidado, porque esto es un poco bastante delicado. ¿Sí? Digo un poco bastante en tono sarcástico porque pues no podemos decir, todas las personas feas, prohibido reproducirse. Todas las personas jorobadas, prohibido reproducirse. Todas las personas inválidas, prohibido reproducirse. O sea, no podemos. Todos tenemos derechos. En el transcurso de la historia, posteriormente, después de Galton, en algunos medios y países, los argumentos eugenésicos han adquirido una connotación racista. ¿Sí? No hay duda de que los criterios para definir las características superiores de nuestra especie tienen una carga subjetiva, que no en pocas ocasiones rebasa la lógica elemental. Es lógico darnos cuenta y comprender, si ustedes se fijan en el transcurso de la historia, cómo Hitler, vamos en el proceso antes de la Segunda Guerra Mundial o cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, termina todo este proceso de experimentos con los judíos que desarrolló Adolf Hitler, creo que con Jack Kevorkian, el científico que hizo, bueno, bastantes experimentos con los judíos. Hitler buscando, obviamente, de alguna manera conservar, decía él, la raza aria, que ellos eran los judíos, los alemanes, una raza con características particulares que era una raza superior a cualquier otra. Eran la raza perfecta, la raza aria.
Curioso porque, bueno, se hizo experimentos con judíos y los padres de Hitler pues eran judíos. Él mató a muchísimos judíos buscando esas características particulares que le enseñaran o poder descubrir cómo funciona el ser humano. Obviamente, todos los estudios que hicieron en la Segunda Guerra, antes de la Segunda Guerra Mundial con Hitler, quedaron plasmados por ahí en artículos, y todos esos pues han dado origen a la ciencia, le han dado luz a la ciencia sobre dónde avanzar para llegar al punto donde ha llegado. Hubiera sido para Hitler algo extraordinario, algo fantástico, saber cómo se maneja el ADN y el ARN con el fin de evitar malformaciones en los seres humanos y hacer una raza poderosa. ¿Sí? Todos estos conocimientos de la actualidad, quién sabe a dónde hubieran ido a parar si de alguna manera Hitler haya tenido acceso a esta información y los haya podido poner en práctica. Lamentablemente, como les comento, todos esos estudios pues dieron luz a que en la actualidad nos diéramos cuenta de cómo funcionamos por dentro. Hay un libro, se llama Los hornos de Hitler, les recomiendo que lo vean, que lo lean, perdón, pueden bajarlo incluso, creo que está por ahí en PDF en internet, para darnos cuenta cómo era la vida en los campos de concentración, así como el diario de Ana Frank. Y el comportamiento pues, de la gente en estos estadios lo podemos ver también, por ejemplo, como en la película de La lista de Schindler, una película bastante cruda, pues bonita, pero bastante cruda. Y podemos darnos una idea rápidamente de cómo eran los alemanes en ese tiempo y hacia dónde iban avanzando en sus conocimientos, ¿no? Es importante comprender que, bueno, el objetivo del tema no es ese, sino comprender la evolución. Y como les decía, bueno, gracias a estos estudios lamentablemente mal hechos, pues se vive lo que conocemos ahora nosotros como nuestros avances modernos en ciencia y tecnología en la cuestión de la biología. Importante, no dejen de estudiar su PDF, ese es bastante importante. Les pido, por favor, no lo dejen a la deriva. Pero sí les recomiendo que se peguen un poquito al PDF, lo estudien, y si tienen dudas, bueno, recuerden que los maestros somos facilitadores, o sea, les estamos ayudando para que no se queden atrás resolviéndoles sus dudas. Y bueno, pues yo sigo a la espera, ¿no? Mándenme sus dudas y en la sesión que tengamos se las resuelvo. Sería un poco difícil decirles, bueno, en el momento de la duda ahí se las respondo, pues sí lo puedo hacer. Pero vamos a suponer que ustedes me hacen la pregunta con anticipación y yo puedo preparar un tema mucho más amplio y más rico si ustedes me hacen la pregunta por WhatsApp desde antes. Les agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar aquí, gracias por estudiar. No dejen de estudiar, dedíquense, enfóquense, no tiren la toalla. Ayúdense de la aplicación Test Online para que vayan viendo pregunta y respuesta, pero si lo utilizan, vean el porqué de la respuesta. Es bastante importante. Muchísimas gracias por la presente, gracias por ver el video. No se les olvide que pueden atrasarle, adelantarle para poder hacer sus anotaciones. Muchísimas gracias por su asistencia, que la pasen bien y hasta luego.